Bienvenidos a todos ustedes. Seguimos con nuestro estudio de la redención de Jesucristo, o es decir, de la obra redentora de Jesucristo. Ya cumplimos clase número 11, en el cual consideramos varios puntos del Evangelio basado en Isaías 53. Y en esta semana vamos a seguir con este estudio acerca de la obra redentora de Jesucristo, pero ahora vamos a meternos en un estudio un poco complicado y profundo acerca de la evolución de este concepto, de esta doctrina a través de los siglos, empezando con los primeros padres de la Iglesia, y vamos a ver la evolución de estos conceptos acerca de lo que significa la cruz de Cristo o la redención de Cristo. Y vamos a nombrar a varios padres de la Iglesia y ver algunas teorías que no son completamente bíblicas, pero lo que tienen un granito de la verdad. Y vamos a ver cómo bajo el control y la guía del Espíritu Santo, la Iglesia poco a poco iba entendiendo lo que en verdad significa la expiación, o mejor dicho, la propiciación de Cristo, por medio de la cual Él nos redimió y nos salvó. Pero antes de seguir con este estudio, quisiera saber si alguien tuviera una pregunta de lo que hablamos la semana pasada. Quería saber qué pensabas tú sobre esta tradición de Yom Kippur con los judíos, donde hablan sobre tú puedes hacer un ritual y después de ese ritual tus pecados se van. Y puedes continuar el año que viene. Entonces, puedes hacer lo que tú quieras. Muy bien. La pregunta es muy buena. Tiene que ver con Yom Kippur, la ceremonia que los judíos practican una vez al año, en el cual, supuestamente, por un sacrificio, los judíos tienen sus pecados del año pasado perdonados y están bien para seguir adelante para otro año. Bueno, es que este ritual o esta ceremonia, por supuesto, tiene base en el Antiguo Testamento, en el sacrificio que los judíos tuvieron que hacer una vez al año, pero según nuestro entendimiento como cristianos y por supuesto de la perspectiva del Nuevo Testamento, estos sacrificios, inclusive Yom Kippur, tenía un carácter profético, es decir, anticipaban otro sacrificio de un sumo sacerdote, y ese sacerdote por supuesto se llama Jesucristo, que no solo ofreció un animal, un toro o un chivo, porque el libro de Hebreos enseña con toda claridad de que la sangre de animales en verdad no nos salva, o es decir, no nos limpian. Es decir, que otro tipo de sacrificio, otra sangre que tenga valor infinito es necesario para poder perdonarnos, limpiarnos, lavarnos una vez para siempre. Y por supuesto, esa sangre es la sangre de sacrificio, el Cordero de Dios, como enseñó Juan el Bautista en capítulo 1 de Juan, es el Cordero de Dios derramando su sangre, el que quita el pecado del mundo, y nosotros por fe en Cristo podemos recibir el perdón, podemos recibir el lavamiento una vez para siempre por la sangre derramada del Cordero, el sacerdote Jesucristo, quien se sacrificó por nosotros. Bueno, de inmediato surge la pregunta, ¿ustedes los cristianos están enseñando algo que en verdad produciría el libertinaje? Porque si en verdad una persona enseña que solo porque en Cristo quedan perdonados, esa persona va a vivir así como quiera y va a quizás vivir en pecado porque va a confiar en ese sacrificio y no preocuparse tanto por su estilo de vida. Bueno, en verdad, la verdad es al contrario.
Porque si estoy negociando por medio de mis buenas obras, si estoy tratando de convencerle a Dios a que me ame, o estoy en otro sentido negociando con Dios, Dios, si yo hago esto, tú estás obligado a bendecirme. No, ese no produce amor. Es que si estoy negociando con Dios, si yo vivo bien y bueno, mi vida cae en problemas y en frustraciones, voy a enojarme con Dios, porque Dios, yo te obedecí, pero no me bendijiste. Y si mi vida es una pesadilla, una tragedia, y yo he vivido mal, voy a enojarme con mí mismo. En otras palabras, si la salvación no es por pura gracia, no es por el amor incondicional de Dios, si no es basado en que Dios ya ha tomado todo mi pecado y Cristo fue condenado para poder perdonarme para siempre, entonces voy a tener muchas patologías o complicaciones en mi corazón. Si estoy negociando constantemente con Dios, voy a enojarme con Dios, voy a enojarme con mí mismo, voy a temerle a Dios y voy a vivir en pura frustración. Pero es cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado por completo porque su propio Hijo, el Cordero de Dios, lo propició, o es decir, lo satisfizo y con la convicción de que yo me quedo en libertad, perdonado, con el amor de Dios, llenar mi corazón. Si yo creo en este evangelio puro, es lo único que produce amor en mí. Si Dios me ama así, y me ama incondicionalmente por Cristo y en Cristo, estoy libre para amarlo, y eso me llena con deseo para obedecerlo. Y solo la justificación por pura fe produce ese tipo de respuesta de amor y obediencia en mi corazón. Bueno, muy bien, muy buena pregunta, gracias. Pero ahora vamos a meternos en las varias perspectivas históricas de la redención. Pero primero vamos a orar. Padre nuestro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos da este entendimiento de este evangelio, de esta redención de Cristo tan maravillosa. Enséñanos, danos claridad, dame a mí la habilidad de poder explicar bien estos conceptos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, perspectivas históricas de la redención. Número 1, aquí estamos en la página 119. Número 1, en el medio de la página, pago a Satanás por el rescate del mundo. Después explicamos todo esto. Y luego hay una teoría que se llama la satisfacción. Y no es la satisfacción de la cual hablamos en la propiciación de Jesucristo. No es otra satisfacción, vamos a ver. También, número 3, la teoría es la influencia moral. Número 4, un ejemplo. Cristo murió como un ejemplo de cómo yo debo de soportar los sufrimientos. Y también la teoría gubernamental. Vamos a ver que cada teoría se acerca poco a poco al concepto bíblico, pero la iglesia luchaba por siglos estudiando las Escrituras hasta que entendió con claridad el significado de la obra redentora de Jesucristo. Pero poco a poco cada padre de la iglesia iba añadiendo su parte, a veces equivocadamente, a veces contribuyendo algo de la verdad al concepto. Muy bien. Antes de meternos en eso, también en esta clase y en otras clases vamos a estar desarrollando los conceptos bíblicos acerca de la obra salvadora de Jesucristo, y vamos a dar un resumen ahora de todos los temas, es decir, un resumen sistemático de la obra de Cristo. Primero que nada, entendemos que la muerte de Cristo es salvífica, en otras palabras, salva. Y rápidamente voy a mencionar todos estos temas. En el Antiguo Testamento ya hemos estudiado
bastantito de Isaías 53, por supuesto, donde el profeta habla muchísimo de lo que significa la muerte del siervo Cristo, justificando al malvado. Ya tocamos ese tema, y en otros conceptos de la expiación o de la propiciación de Cristo, cargando nuestros pecados en la cruz. También, los comienzos de la doctrina de redención en el Nuevo Testamento se encuentran en el dicho acerca del rescate. Bueno, es un dicho muy famoso de Jesucristo cuando Él dijo que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso entendemos que la redención de Cristo, colgándose de la cruz, fue un pago, un rescate, y que Cristo mismo pagó. Los comienzos de las doctrinas de la redención y de la expiación en el Nuevo Testamento se encuentran en los dichos eucarísticos de Jesús. Bueno, hablando en la instalación de la Santa Cena en Lucas 22, Mateo 26 y Marcos 14, y vamos a examinar también las palabras proféticas de Jesucristo anticipando su muerte y lo que en verdad significa su muerte redentora en la cruz. Por supuesto, las palabras famosas del profeta Juan el Bautista, cuando él vio a Cristo, su primo, y él le dijo a sus discípulos: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a examinar también cómo esa frase da resumen de prácticamente todo el sistema sacrificatorio del Antiguo Testamento. La E dice, la muerte de Cristo es salvífica como el tema de profecía de Caifás. Murió por la nación de Israel y por los gentiles. Él dijo: mejor que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Palabras proféticas hablando de la obra salvadora de Cristo. La F, la muerte de Cristo es salvífica como el grano de trigo que cae en el suelo, en la tierra, muere y después produce mucho fruto. Juan 12. También la muerte de Cristo como sacrificio sacerdotal. Jesús mismo dijo en Juan 17 que por ellos me santifico a mí mismo. Y esas palabras quieren decir: me santifico, es decir, me dedico, me separo, me aparto para este sacrificio. Y Cristo anticipó que su obra salvadora consistiría en su muerte en la cruz, donde Él se santificó por su pueblo. También la muerte de Cristo es salvífica como Dios compró la iglesia con su propia sangre. Esa frase un poco extraña se encuentra en Hechos 20 y 28. Pero también Cristo es salvífica en el sentido de que murió como rescate. Ya hemos tocado un poquito esa palabra rescate, un pago, y también propiciación. Brevemente hablando, propiciar quiere decir que Dios demanda satisfacción. Dios es un juez perfecto, es un Dios santo. Dios tiene ojos tan puros que ni puede ver el mal. Y por eso entendemos que cuando Cristo se sacrificó, Él satisfizo la ira o la justicia, absorbiendo la ira infinita de Dios que nosotros merecemos como rebeldes, como desobedientes. Pero Dios quedó satisfecho por la propiciación, o es decir, por el sacrificio propiciatorio de Jesucristo, en el cual satisfizo la justicia de juez perfecto y puro y santo. También la cruz se ve como el obediente segundo Adán, en el sentido que el primer Adán
vino y desobedeció, y su desobediencia resultó en ¿qué? En muerte. Y por eso Dios preparó y envió a otro Adán. Y Jesucristo, según Pablo en 1 Corintios 5 y en capítulo 15 de la misma carta, Jesucristo se llama el segundo Adán. El segundo vino, el primero desobedeció, el segundo obedeció, el segundo desobedeció y eso resultó en muerte. El segundo obedeció y su obediencia resultó en justificación y vida. En otras palabras, si nosotros vamos a ser salvos, tenemos que confiar no en el primer Adán, porque el primer Adán pecó y se murió. Si confiamos en el segundo Adán, nosotros recibimos lo que el segundo ganó por su obediencia. Él obedeció 33 años, obedeció perfectamente y se murió entregándose por nuestra desobediencia, y por su muerte propició la justicia de Dios. Y por eso, si nosotros entramos y establecemos una relación íntima, personal con el segundo Adán, entonces recibimos el premio que él ganó en su obediencia. Es más, recibimos un récord de su obediencia. Eso se llama la justificación, o es decir, la justicia o rectitud moral que se nos transfiere. Los teólogos usan la palabra imputación. La misma obediencia del segundo Adán se nos imputa, prácticamente transferida. Es decir, se me transfiere el carácter, la obediencia, la justicia, la rectitud moral, el récord de su obediencia se le transfiere al que cree en Cristo y entra en unión con el segundo Adán, porque el segundo es justo y perfecto. Y milagrosamente, sobrenaturalmente, por la pura gracia de Dios, nosotros recibimos lo que el segundo merece y ganó en su obediencia. Recibiremos todo el premio que él gana por su obediencia. Vamos a heredar el reino mismo, vamos a entrar y compartir su propia gloria. Entonces no hay límite en lo que nosotros recibiremos por entrar en relación con el segundo, porque en el primero es puro desastre. El primero pecó y entramos y recibimos su naturaleza, y seguimos pecando, recibimos su desobediencia y seguimos desobedeciendo, y eso resultará en muerte. Muerte espiritual ahora, y muerte física y muerte eterna. Entonces hay que transferir nuestra identidad desde el primero al segundo para poder entrar en gloria. Muy bien. Acá habla de que la muerte de Cristo redimió a los creyentes de la maldición. Entonces, hay varias perspectivas. Pablo habla de que en Gálatas 3, de que el que no continúa obedeciendo todo lo que la ley instruye queda bajo condenación o maldición, porque maldito es el que no continúa obedeciendo todo lo que enseña la ley. Y en versículo 13 dice que Cristo vino para ser maldición. Entonces él recibió mi condenación y fue maldito en la cruz, sufriendo el castigo que yo merezco por mis pecados. También entendemos que la muerte redentora de Cristo, en el sentido como hombre, es hombre condenado, murió en nuestro lugar. Como gran y último sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como el último sacrificio por el pecado. Volviendo a la pregunta del alumno, es que Yom Kippur es uno de los sacrificios, pero habían tantos sacrificios que Dios había
prescrito en el Antiguo Testamento que fue prácticamente imposible cumplir con todos los sacrificios. Y como el autor de Hebreos nos enseña con claridad, esos sacrificios tampoco resultaron en la limpieza o en el perdón completo de nuestro pecado, porque la sangre de animales no produce, no resulta en eso, solo la sangre derramada, la sangre preciosa del Cordero perfecto, justo y santo, el cual es Jesucristo. Su sangre sí nos limpia de toda maldad y ninguna otra sangre. En este caso, el sacerdote no ofreció a ningún animal, sino se ofreció a sí mismo. El sacerdote llega a ser el sacrificio. El sumo sacerdote, Jesucristo, se sacrificó a sí mismo como el sacrificio de propiciación. Y Dios quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo y no de ningún animal. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante. La muerte de Cristo también es voluntaria y hemos visto esto en muchos textos. Voluntaria, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate voluntariamente, y hemos visto el buen pastor voluntariamente entregó su vida, como Jesús dice en Juan 10, yo doy mi vida por las ovejas. Voluntariamente, como también como sacrificio sacerdotal se consagró, y hemos visto en Juan que Jesús dijo, me santifico a mí, es decir, me aparto a mí para hacer este sacrificio, lo hago voluntariamente. Cristo vino al mundo voluntariamente para ofrecer su cuerpo, y hay que estudiar la profundidad de Hebreos capítulo 10 para poder entender cómo Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio en la cruz. Muy bien, la muerte de Cristo también es substitucionaria, y esta palabra es muy importante porque Dios nunca pasa por alto los pecados de nadie. La justicia perfecta del juez perfecto y justo y santo exige, demanda justicia, demanda que el pecado sea castigado. Y por eso implica un sustituto, porque yo nunca jamás pudiera pagar por mis pecados, ni pasando toda eternidad en el infierno pudiera satisfacer esa experiencia de sufrir el infierno, tampoco produjera en mí un cambio, una transformación, y estando en el infierno nunca volvería a amar a Dios. Entonces eso no es ninguna satisfacción, y por eso necesito un sustituto cuyo valor es infinito. Y Cristo, en muy poco tiempo, porque Él es el Hijo divino sobrenatural de Dios, colgándose de la cruz, Él pudo pagar y satisfacer la justicia de Dios en muy poco tiempo, porque Él es divino y una persona de valor infinita, y por eso como sustituto Él califica y nadie más. También la C dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, implicando sustitución. Jesús murió por la nación de Israel, por los hijos de Dios que estaban dispersos, también implicando sustitución. Cristo rescató a los creyentes de la maldición de la ley al hacerse maldición, otra vez, sustitución. Cristo se hizo sustituto para poder ser maldito en mi lugar. Cristo murió como hombre condenado en el lugar de su pueblo. Cristo murió como sacrificio por los pecados de su pueblo. Entonces hay un montón de textos que enseñan sustitución. Dios acepta un sacrificio sustituto porque es Dios ofreciendo a sí mismo como el sustituto. Es Dios divino, Dios sobrenatural, Dios con valor infinito, ofreciéndose a sí mismo como sustituto, cargando el pecado de todos nosotros, y Dios acepta este sacrificio como el pago suficiente para poder perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, la muerte de Cristo también es según el plan divino, y varias personas tienen conflicto con este concepto, pero no hay ningún conflicto porque la Biblia enseña la soberanía de Dios, que Dios planifica todo, pero también el hombre queda responsable. Entonces entendemos que Cristo murió según el plan predeterminado
de Dios. El trasfondo del Antiguo Testamento era la voluntad del Señor quebrantar. Isaías 53, Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Eso se conformó a su plan. Este concepto también se encuentra en las palabras de Cristo anticipando su muerte. Las palabras en la última cena o la Santa Cena que Cristo estableció antes de su muerte. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como Cristo dijo en Juan 3:14, en capítulo 8 de Juan y también en capítulo 12 dijo, cuando estoy levantado, es decir, levantado de la tierra, ahí está colgándose entre la tierra y el cielo, atraeré a todas las naciones a mí. Entonces he entendido que eso también fue el plan predeterminado, porque Cristo mismo lo había profetizado y luego lo hizo, lo cumplió con el plan divino. Muy bien, entendemos que el buen pastor fue a la cruz en obediencia a su Padre, porque el último versículo del capítulo 10 de Juan dice que yo lo hice, yo me sacrifiqué para poder obedecer el mandamiento de mi Padre. Entendemos que Jesús, Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo había planificado esto, habían decretado esto desde antes de la creación del mundo. Dios ofreció a Cristo como propiciación en Romanos 3. Entonces entendemos que hay una armonía de este plan predeterminado. La H, Cristo vino como el gran pastor que derramó la sangre del pacto eterno. En otras palabras, este plan basado en un pacto, en un compromiso que Dios hizo en la Trinidad de salvar a su pueblo por la redención del Hijo, aplicado por la obra del Espíritu Santo. Todo eso había sido predeterminado, planeado, y Cristo vino para cumplir, para obedecer el mandato de la Trinidad, para redimir a su pueblo para la gloria de su Padre. Muy bien, Cristo vino como el gran pastor que derramó la sangre del pacto eterno. Entonces, rápidamente, son varias las imágenes que las Escrituras nos presentan acerca de la muerte salvadora de Jesucristo. Ahí miramos una mirada panorámica. La muerte de Cristo es una victoria poderosa. Cristo participa en un desfile triunfante después de conquistar a Satanás, al pecado mismo y la muerte. La muerte de Cristo, el segundo Adán, da vuelta a los efectos de la caída de Adán, como ya hemos descrito. La muerte de Cristo, en otra imagen, se presenta en las Escrituras a veces en términos legales. Nuestro abogado Cristo tiene que presentar el caso en el corte y convence al juez de que Él ha cumplido con todas las leyes y los requisitos que Dios mismo había puesto en nosotros, y Cristo sufre el castigo legal, en términos legales, que nosotros merecemos, y por eso el juez en la corte queda satisfecho por ese sacrificio de Cristo y nos exonera, nos justifica y nos envía fuera de la corte con libertad. La muerte de Cristo también se presenta en las Escrituras a veces en términos sacerdotales como sacrificio, como ya hemos visto, y es como ejemplo, ¿verdad? Que en el segundo lugar es un ejemplo que nos inspira a confiar en Dios. Y también la muerte es reveladora, no en primer lugar, pero en segundo lugar. Nos revela el amor, la justicia, la sabiduría de Dios. Y también ratifica el nuevo pacto, la base para nuestra justificación, porque Cristo pagó para que Dios pudiera justificarnos. Y la muerte de Cristo también consumió la redención y la reconciliación, es decir, podemos ir a Dios, volver a ser amigos íntimos de Dios, porque Cristo se murió y ganó esta reconciliación en su obra redentora y nos pone en libertad. Bueno, en la tesis del Dr. Peterson vamos a seguir hablando de esto en el transcurso
de estas clases. Continuaremos nuestro estudio de la obra salvadora de Cristo con una mirada a las 5 perspectivas históricas prominentes. Y en las guías estoy en la página número 122. En esta sección no es nuestra intención presentarlas en forma comprensiva, sino representativa de algunas de las ideas más importantes en la historia de la Iglesia de Cristo con respecto a la obra de Cristo. Ninguna de estas perspectivas es perfecta. Todas contienen algo bueno, aunque algunas tienen desventajas muy serias que las hacen más bien peores que peores. Pero vamos a respetar por lo menos el proceso, el desarrollo. Es que estas cosas no son tan fáciles para entender en la Biblia. Y la Iglesia luchaba por siglos para poder captar la esencia de la enseñanza bíblica acerca del significado de la muerte de Jesucristo. Bueno, la primera teoría, y es teoría, y vamos a ver que prácticamente es falsa, se llama rescate pagado a Satanás. Bueno, explicación de la teoría. Los primeros padres de la Iglesia pintaron una variedad de imágenes y no existía ninguna tesis formal escrita acerca de la redención hasta que Anselmo escribió la perspectiva de la satisfacción más allá, casi después de 1000 años después de la muerte, del nacimiento de Cristo. La segunda que veremos en esta sección, que se llama satisfacción. Pero la perspectiva predominante en la Iglesia de los primeros siglos es esta teoría, rescate pagado a Satanás. Esta consiste en que la muerte de Cristo era un precio pagado a Satanás para comprar la libertad de los prisioneros, que éramos nosotros por el pecado. La teología detrás de esta perspectiva era que Satanás había conseguido prisioneros en la caída. Satanás tenía algún derecho sobre la humanidad. Palabra clave, derecho. Dios es mirado como el Redentor que tiene la misión de rescatar a la raza humana, y la muerte de Cristo, por lo tanto, es pagada a Satanás. ¿Qué les parece la teoría? Bueno, tenemos palabras claves aquí. Rescate. Por la caída, por defecto, somos prisioneros, esclavizados por Satanás. Y Dios tiene que rescatarnos por pagar un rescate. Somos rehenes, pero según esta teoría, Él le paga a Satanás. Pero vamos a ver, evaluación de la teoría. Hay algunos elementos de verdad en esa perspectiva. Lo negativo de la perspectiva. Debo mencionar que a veces esta perspectiva llegó a extremos ridículos y hasta desarrolló un motivo de decepción divina. Creo que fue Gregorio de Niza que pintó la imagen de Dios pescando, en la cual usa la humanidad de Cristo como el cebo para atrapar al gran pez, Satanás. Quien muerde cebo solo para descubrir que adentro hay un anzuelo dorado de la deidad de Cristo. El Logos divino está manejando el cordel de pescar y enrollando al diablo. Nos mortifican algunas de esas ideas de Dios decepcionado al diablo. Es completamente ridículo. De hecho, reaccionamos favorablemente al hacer preguntas justas tales como: ¿qué derecho tiene el diablo sobre la humanidad? ¿Y qué le debe al diablo Dios? Excepto una gran patada fuerte. Lo que quisiéramos decir es que Dios no tiene que darle dinero para librarse de él, y ciertamente no utiliza ninguna decepción. Bueno, lo positivo, por lo menos la Biblia sí habla en estos términos. Hay algo de verdad en esto. La muerte de Cristo es un rescate. Sí redime, Dios redime por pagar este rescate,
y lleva a cabo la redención, el rescate. De hecho, la Biblia emplea esta imagen y nos presenta como esclavos que pueden decirle al maligno, somos hijos del diablo. Entonces, hay verdades que nosotros por la caída, prácticamente, según Efesios capítulo 2, hemos caído, y según Cristo mismo, en capítulo 8 del Evangelio de Juan, somos esclavos, pero también estamos bajo el control del maligno en Efesios 2. Y entonces hay elementos de la verdad en este concepto, pero no tiene ningún derecho Satanás. Pero de alguna manera pertenecemos a él por defecto. Y la Biblia presenta a Cristo redimiendo, pagando precio de redención con su sangre. Y vemos este pasaje tan lindo en Primera de Pedro, el capítulo 1, hablando de rescate, y hablando de que éramos hijos del diablo, y Dios pagó por la preciosa sangre de Jesucristo para poder redimirnos. Pero el error en esta teoría es que se va o se sale los parámetros bíblicos, y siempre es la tentación, ¿verdad? Aún en nuestros círculos reformados o evangélicos, a veces tomamos un texto o una parábola, una metáfora, y vamos mucho más allá de lo que la Biblia en verdad enseña, y yo creo que esto es uno de esos ejemplos. La Biblia sí habla de rescate, sí habla de que en un sentido Dios permite que Satanás funcione como un fraude o con un charlatán, un príncipe de paz, pero en verdad sus días son numerados y no es ningún soberano en ese sentido absoluto. Pero en un sentido bíblico caemos bajo su control, viviendo en la desobediencia de nuestros pecados, muertos en pecados. Satanás sí tiene mucha influencia, pero más allá la Biblia no dice, la Biblia no nos describe el objeto no les dice a quién se le paga el rescate, solo dice que se requiere un rescate para poder redimirnos. Y vamos a ver más adelante que si vamos a considerar un objeto o a quién se le pagó el rescate o el precio para poder redimirnos, tiene que ser Dios mismo que recibió este pago. Bueno, siempre tenemos la tentación de ir más allá de lo que la Biblia enseña, y la Biblia pero nunca menciona que Satanás recibe este pago. Si tiene que pagar el rescate a alguien, sería a Dios mismo, dice este profesor. Bueno, muy bien. Otra perspectiva bíblica, la Biblia ni siquiera hace esto, es decir, no presenta a Satanás como el que recibe el rescate. Así es que prefiero no salirme yo de los parámetros bíblicos. La Biblia no enseña que se paga al diablo para librarse de él. Sin embargo, en otros pasajes, si podemos ver la enseñanza bíblica de la cruz dirigida a Satanás para derrotarlo. En otras palabras, si vamos a hablar de Satanás como el que recibe la influencia o el impacto de la cruz, no es para pagarle dinero ni para pagar el rescate, es para destruirlo. En otras palabras, vemos este texto en Hebreos 2, versículo 14, nos dice que el Hijo de Dios se hizo ser humano, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces es una imagen de destrucción que se presenta en este pasaje de redención, y tampoco no para que Satanás tenga ningún derecho para recibir un pago. No, la cruz se dirige a Satanás para su destrucción. Una pregunta. Sí. Entonces, la primera teoría habla más de... pero como lo veo yo, es
de un lado está Dios, que tiene que hacer un pago, y como se escucha, es más como que Satanás está recibiendo algo, ¿no? Que de cierta manera nosotros lo percibimos como que él ahora está ganando algo, ¿no? Por intercambio nos está dando a nosotros. Entonces, por lo que entiendo ahora, tú estás diciendo de que sí, él está dando algo, pero al dárselo lo está derrotando, y ahí nos libera. Correcto, muy bien dicho. Y muchas gracias por la pregunta, porque la pregunta tiene varias facetas, ¿verdad? Porque a quién se le paga, y entonces, ¿en qué sentido recibe Satanás el efecto del pago? Y entonces, ¿en qué sentido recibe Dios el efecto del pago? ¿Y en qué sentido recibimos nosotros el efecto del pago? En otro sentido más amplio, y vamos a ver esto más cósmicamente hablando, vamos a ver en qué sentido recibe el universo el efecto de la cruz de Cristo. Entonces, en este momento es un buen momento para introducir esta pregunta. Y aquí en el pizarrón tenemos la cruz en el medio, y tenemos a Cristo supuestamente, imaginariamente, muriéndose en la cruz, pagando la sentencia de muerte, derramando su sangre. Pero la pregunta es esta: ¿a quién o a qué se le dirige la cruz? ¿El efecto de la cruz de Cristo se va a Dios para propiciarlo? ¿Se va a Satanás para pagarle un rescate? ¿O se va al hombre para perdonarlo? ¿O se va a la tierra para redimirla? Bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿a qué o a cuál dirección se le va el efecto de la cruz? La respuesta es, en inglés, all of the above. En español, la respuesta es que cada uno de estas entidades reciben el efecto de la cruz de Cristo. Pero otra pregunta: ¿quién es el recipiente principal? Y ahí consiste, ahí encontramos, contestando a esa pregunta, el corazón del Evangelio. Yo creo que el hombre recibe beneficios, pero esos beneficios son secundarios. Vamos a ver que la tierra también se redime, pero ese es para prácticamente otro curso, o otra clase de este curso. La tierra, todo el mundo, todo el universo se irá renovado por el efecto de la cruz. Pero ¿qué efecto tiene Satanás? Bíblicamente hablando, Satanás se derrota, se destruye. Ya su poder es sumamente limitado, y él solo está esperando su destrucción y condenación completa, y todo eso por la cruz. Si Satanás recibe efecto, destrucción, el hombre sí recibe expiación o perdón de sus pecados. La tierra recibe renovación, pero Dios es el recipiente principal. ¿Qué recibe Dios? Satisfacción. Es que la cruz de Cristo propicia. Es un sacrificio, en primer lugar, propiciatorio. Es decir, la cruz de Cristo satisface la justicia de Dios. Por eso, por lo tanto, Dios puede perdonar al hombre. Por lo tanto, Dios renueva al cosmos, y por tanto destruye el poder e influencia de Satanás, que está esperando su destino fatal. Pero gracias por la pregunta, porque me permite desarrollar más ampliamente el concepto. Conclusión: así que los padres de la iglesia no estaban inventando estas ideas, sino que estaban juntando los datos bíblicos honestamente, sinceramente, de alguna manera que iba más allá, lamentablemente, de los límites bíblicos de legitimidad. Entonces, sí, la muerte de Cristo era un rescate. Sí,
Él rescató a pecadores. Sí, la cruz fue dirigida a Satanás, pero no para pagarle, para liberarse de él, ni para engañarle, una tontería. No, se le debía nada más que condenación, la cual recibirá. Esta perspectiva llega demasiado lejos y es una mala dirección y un malentendido, aunque contenga algo de verdad. Buen punto para terminar. Siempre en estas herejías o en estos intentos para poder entender un concepto profundo, siempre los padres de la iglesia iban con la parcialidad de la verdad bíblica. Pero resulta en que un granito de falsedad contamina, bueno, el concepto. Pero vamos a honrarlos, por lo menos sus intentos, porque basado en esos intentos la iglesia iba desarrollando el concepto. La segunda teoría que la iglesia produjo, la teoría con respecto al significado de la cruz, se llama la satisfacción. Y lo bueno de esta teoría es que por lo menos empieza a irse en la dirección correcta. Por primera vez la iglesia entiende que la cruz principalmente, básicamente, primordialmente se dirige ¿a dónde? Bueno, hablamos de que la cruz se dirige en por lo menos 4 direcciones, o es decir, el efecto o la influencia, el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz, si derrotó a Satanás, justifica al hombre, renueva a la tierra, pero propicia en primer lugar, se le dirige a Dios y por lo menos esta teoría se dirige a Dios. El hombre que originó este concepto, él se llama Anselmo, llegó a ser el arzobispo de Canterbury, vivió aproximadamente alrededor de 1000 años después de Cristo. No sabemos con seguridad la fecha de su nacimiento. Bueno, las fechas también para Orígenes y Gregorio también son aproximadas. Orígenes vivió aproximadamente entre 185 y 254 DC. Son estimados. No estamos seguros de esas fechas. Sabemos que el año de nacimiento de Gregorio fue 330 DC. No estamos seguros de cuándo murió, pero probablemente fue alrededor de 395. Anselmo hizo uno de los mayores logros en la historia de la iglesia cristiana. El primer tratado importante acerca de la obra de Cristo se llamaba Cur Deus Homo, o por qué Dios llegó a ser hombre. Utilizó imágenes feudales. Vivió en la Edad Media en un sistema feudal y describió a Dios como el Señor del feudo. Es muy importante entender el contexto histórico de todas estas teorías, porque si uno vive en un sistema feudal, tiene la tendencia de hacer teología dentro de esos parámetros. Más allá, los latinos o los italianos hicieron teología entre los parámetros de un sistema legal. Y las expresiones teológicas y filosóficas, en un sentido u otro, por necesidad de la cultura, se basan en la cosmovisión de aquella cultura. Es importante entender eso. Bueno, vamos a ver qué significa esta teoría. Bueno, el honor de Dios fue agredido por la caída y Dios hombre hace satisfacción. Bueno, para satisfacer su propio honor. La imagen de Dios en cada una de estas perspectivas es muy importante. La imagen de Dios y la imagen de la necesidad humana te prepara para poder entender el significado de la cruz. En esta, Dios es el Señor del feudo cuyo honor ha sido ofendido.
El honor de Dios ofendido por la caída requiere una de dos cosas, o satisfacción o castigo. Anselmo creó la fórmula, era una alternativa. Esto es muy importante porque en esto difiere de Lutero y Calvino. Lutero y Calvino también hablaban de la satisfacción, pero Lutero y Calvino no estaban hablando de este tipo de satisfacción. Lutero y Calvino hablaban de la necesidad de satisfacer la justicia de Dios, pero Anselmo no menciona propiciar la justicia de Dios. Él está preocupado más por el honor del señor del feudo